Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo una buena y una no tan buena noticia. Primero, no vamos a ir ni la buena ni la mala, pero sí quiero que veáis, por ejemplo, la evolución de la pandemia. Esta es una página web que se llama nexttrain.org. En esta página web llevan un registro con datos oficiales de diferentes virus, pues desde la influenza, la gripe, el virus del Nilo Este, la ébola, Zika, por supuesto el SARS-CoV. ¿Qué es lo que hacen? Pues reciben muestras de, no las muestras, sino los datos obtenidos de las muestras de los diferentes virus en diferentes lugares del mundo y pues las van registrando para poder llevar un registro pues hasta ver si llegamos al origen y cómo se ha extendido la pandemia. Estos son datos importantísimos. Para que veáis, por ejemplo, aquí, si nos fijamos, el origen, obviamente, pues lo vemos que está en China, es irrefutable. Todas estas son ramificaciones del virus, que ya hablaremos de ellos, pero el origen indefectiblemente está en China. Fijaros, 4.099 descendientes y estamos hablando de fechas 11 de diciembre, con confianza que las fechas de este registro es entre el 11 y el 13 de diciembre, nada de finales de diciembre como nos contaron los chinos inicialmente. 11 de diciembre tenemos el registro de unas primeras muestras y, como os decía, grado de confianza China 100%. No hay duda de que esto se origina en China. No hay, pero ni la más remota de las dudas. Pues vamos a ir viendo cómo evoluciona la pandemia. Vamos a ir avanzando fechas para que veáis, pues esto, como veis en el mapa, fijaros aquí también, como ya el 29 de diciembre la cosa se estaba internacionalizando y ya no se quedaba solo en China, empezaba a extenderse por el sudeste asiático, estamos ya aquí ya enero, 4, 5 de enero, 6 de enero, teníamos casos ya llegando a Europa, por supuesto, por todas partes, estaba todavía contenida en las Américas, pero ya tanto pues, Asia como Europa estaban, incluso Australia tenían registro de casos, ¿no? Seguimos avanzando, 23-25 de enero ya empiezan los casos en América, estamos hablando ya aquí 30 de enero, todos los continentes, salvo que no había registro, no quiere decir que no estuviera ya la enfermedad allí, solo que no se había registrado en la zona de Sudamérica, pero podemos ir viendo, fijaros, todas estas ramificaciones, estas son muestras del virus, cómo va evolucionando y en algunas cosas, pues veis, por ejemplo, no había mutaciones nucleótidas, pero por ejemplo, si vemos aquí, pues esta de Jiangsu, nos fijamos, ya aquí el virus ha mutado en el núcleo, en posiciones G38, son una, dos, tres, cuatro, varias posiciones, a ver si que lo he perdido, pero vamos, que mutaciones aquí ya empieza a haber por todas partes, tanto en el núcleo como en, aquí estábamos, cuatro posiciones en el núcleo, dos posiciones en aminoácidos o cuatro, tres posiciones en aminoácidos. O sea, ya el virus estaba mutando y estamos, como os decía, en febrero 6 y por supuesto ya es pandemia. Aquí sin embargo pues teníamos a la Organización Mundial de la Salud pues diciendo, ¿no?, que China lo ha contenido todo muy bien, que todo que guay, que no hay que restringir viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando ya de 6 de febrero, 7 de febrero, 12 de febrero, siguen los casos, por supuesto ya Europa, esto ya es global por todos los continentes, Europa es un clúster, un guirigay tremendo, que ya pues esto es inocultable, como están todas las rutas que ha seguido el virus, ida y vuelta, encima ya vienen de un lado y regresan de otro, estos son que salen de Estados Unidos y vuelven a Europa con todo el peligro de haber una contaminación cruzada en diferentes países de cepas que hayan mutado en algún otro lugar, pero si seguimos avanzando pues vamos a llegar obviamente a la fecha del 7 de... Vamos a ver si le atinamos porque está un poco difícil. 4, 6 y 7 de marzo. 7 de marzo, fijaros ya la cantidad de registros a nivel mundial y esto si lo tenía esta web, nuestro gobierno tenía que tener herramientas parecidas y si no es que es para matarlos. Fijaros cómo estaba ya la pandemia extendida. Pues en esta fecha, 7 de marzo, no se hizo ningún tipo de intento por restringir
aglomeraciones de personas. Seguimos avanzando y bueno, ya pues como sabemos todos, la pandemia sigue y sigue y sigue y sigue pues de muy mala manera. La mala noticia, como os decía, tenía una mala y una buena noticia. La mala noticia es que el virus muta y el virus muta una barbaridad. Y tenemos aquí muchísimas mutaciones por todas partes. En México, mira, aquí hay mutaciones nucleótidas y mutaciones en aminoácidos en las proteínas. Si queréis ver cualquiera de estos casos, simplemente le damos a un clic a cualquiera y vemos que la muestra, por ejemplo esta de Bélgica, se tomó el 5 de marzo por un tal Joan Martí Carreras, mira, en Bélgica, pero un apellido catalán, español. La muestra es de una persona de 45 años, humano, por supuesto, varón, y se tomó el laboratorio original, es el de Q11, Clinical de Epidemiological y Virología. O sea, estos datos son ya registros creíbles y registrados importantes de científicos. Pues bien, en fin, el virus, como os decía, se compone de estas maneras y ya más o menos casi todos sabemos un poquito de qué va el virus. El virus es como una bolita, una pelotita, que dentro tiene pues esta cadena que es el ARN, su material genético, y por fuera tiene una membrana que es grasa, es lipídica, que sería esta parte rojita, y intercalada en la membrana, como casi todas las células, pues tiene proteínas diversas, pues en este caso la proteína hemaglutinesterasa o la famosa glicoproteína S, el spike o el pincho, que es esta famosa glicoproteína, que ¿por qué es famosa? Porque es la que utiliza el virus en particular para invadir nuestras células. Esta proteína tiene un enganche perfecto con unos receptores de nuestras células que sobre todo están en las células pulmonares. Son los receptores ACE2 que están en nuestras células pulmonares, y se engancha esta proteína y a través de esta proteína libera el ARN para que en la célula invadida pues se replique el ARN. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque a la hora de hacer vacunas hay diversas maneras. Una es la típica, la clásica, la tradicional, de con el virus al completo, una versión debilitada del virus, que probablemente habéis escuchado todos, para inyectarla a la persona y que la persona genere un anticuerpo para el virus en completo. Pero para estos virus tan complejos, que son difíciles, sobre todo estos coronavirus, lo que se suele hacer es hacer un target a algo que podamos hacer, pues digamos, reducir o hacer que sea pues, un objetivo más pequeño, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que esta proteína es crucial para el desarrollo de la enfermedad, porque si esta proteína no se engancha en nuestras células, el virus puede pasar por dentro de nuestro cuerpo y totalmente volver a salir o morir dentro porque no va a lograr replicarse, porque no se enganchará a ninguna célula, pues entonces hay gente que está estudiando la forma de pues, ponerle un condón a esta proteína del virus y que así no pueda engancharse a nuestras células. Si lo hacemos de esta manera, pues sería un poquito más sencillo de hacer que no a una vacuna compleja que registrase todo, ¿no? El problema es que el virus no solo muta de forma general, sino que también muta en la famosa proteína. Aquí si veis, este es el virus, este es el registro de los diferentes componentes del virus, una proteína ORF1A, ORF1B, la famosa spike, esa proteína S, pues por ejemplo, lo podemos ver aquí, que en su codón 614, en las posiciones nucleótidas 23402 y 23404, pues ha tenido una cantidad de mutaciones registradas, pues como veis, prácticamente en todos, y en dos posiciones diferentes, la D y la G, una que se fue por este lado y que llegó pues a diferentes países, Finlandia, España, Madrid. Tenemos algún registro de esta mutación del virus, pero también tenemos registro de esta mutación del virus en otros países, de la mutación diferenciada en la otra posición, en lugar de en la D, en la posición G. Y esto es solo lo referente a esta proteína S. Vamos a salir del genotipo S de la OR vamos a irnos por cepas. Esto, por ejemplo, es una forma interesante de ver la pandemia, porque estas son diferentes cepas de acuerdo a particulares mutaciones, ¿no? Se origina en esta
Esta tiene un rango por aquí que va sobre todo pues, a lugares en Asia, si nos fijamos, en Hong Kong, en Shanghái, y se mantiene más o menos por ahí, aunque luego también hay esta cepa va a Holanda. Si os fijáis, por cepas, todas estas cepas, todos estos colores que se origina con la cepa gris, y luego estas mutaciones vienen de China también, la mutación roja, la mutación esta, de este verde caca, o de este verde más fosforito, el azul, de China, y se trasladan al resto del mundo, pero también hay mutaciones que son particulares de la zona, que no se han producido particularmente en China y han evolucionado hacia allá. Pero como os decía, por ejemplo, si vemos la famosa proteína ORF1 poliproteína, vemos que pertenece al coronavirus SARS y tenemos datos tan interesantes como el registro completo de la proteína, la cadena de aminoácidos. Fijaros que si leucina, isoleucina, valina, todos los aminoácidos que componen la proteína y en el orden en que la componen. Ya lo hemos analizado, lo tenemos registrado. Sabemos qué hace esta proteína, por ejemplo. Sabemos que se une al ion de zinc. Sabemos que los procesos que maneja esta proteína es inducir a la autofagia de nuestras células, de las células del huésped, por parte del virus. Hace que nuestras células se autosuiciden una vez que se ha hecho la replicación del virus. Por ejemplo, el conocer esta proteína, si pudiéramos atacarla de alguna manera, sería interesante, pero como habéis visto, pues hay en la posición 1200 y pico, hay cambiada la E con la G, hay un cambio, en una mutación, y esto impide que podamos hacer un target exacto. Tendríamos que ser bastante generalistas, ¿no? Vemos que hay información suficiente. Y esta es la noticia positiva. Nunca en la vida, nunca hemos estado con este tipo de tecnología disponible a la hora de enfrentarnos a un virus. Aquí Big Data podemos usarlo en lugar de para vendernos chorradas en Amazon, podemos usarlo, si los registros son correctos, para poder atacar y neutralizar al virus. Y esa es la buena noticia, que toda esta información nos va a servir, le va a servir a nuestros científicos para poder hacer cosas específicas sobre las cuales iniciar el ataque al virus. Y al ver tantas mutaciones va a dificultarse la generación de una vacuna y nos hace más importante la idea de tratar que los esfuerzos vayan por reforzar nuestro sistema inmunológico, el sistema inmunológico innato, que es inespecífico, que no ataca a una proteína en concreto, sino a cualquier cosa que interprete que no somos nosotros o que puede ser una amenaza, con indiferencia de si es específico o no es específico. El problema con este virus es que pasa desapercibido a este sistema inmunológico innato en ciertas personas, no en todas, en las que tienen el sistema inmunológico innato debilitado o deficitario por algún problema que habría que identificar. Pero la idea y lo que debemos entender correctamente es que para poder hacer frente a un virus que tenga este tipo de características, tantas mutaciones y tantos registros, lo importante es concentrarnos en lo que puede hacer nuestro cuerpo para defendernos de cualquier cosa, de este o de cualquier otro virus. Por eso es que os digo que me resulta indignante que no estemos aprovechando el tiempo que estamos pasando confinados en nuestras casas para que nos enseñen a reforzar nuestro sistema inmunológico con estrategias que podemos hacer todos en casa. En fin, que esto es lo que os quería decir. Creo que debemos ser positivos y optimistas porque nunca antes habíamos dispuesto de toda esta información a este nivel para poder hacer frente a una enfermedad, y esto pues que nos sirva como herramienta para, primero también para, como os decía, si volvemos a la famosa fecha fatídica del 8 de marzo, 7 de marzo, que nadie os cuente cuentos chinos de que no se podía saber, esto es 15 de marzo, o sea, esto ya es tremendo, que no os cuenten cuentos, esto es 2 de marzo, fijaros en el mapa, que nadie os cuente cuentos chinos, ya había cepas registradas con mutaciones diversas, en fin, bueno,
No quiero indignarme más en ese sentido, sino dejaros el pensamiento positivo que a este virus lo vamos a vencer con inteligencia. Hasta la próxima. Chao.